Muy buenas noches, amables televidentes de Barají Televisión. Con la producción de don Alirio Restrepo, este es su programa Hablando Claro. En esta noche vamos a tener la presencia vía satélite con el general Jaime Vega, general retirado, con quien estaremos charlando sobre distintos tópicos de la realidad colombiana, con nuestro partener, don Raúl Antonio Aldana. Bienvenidos a Hablando Claro. Hablando Claro, hoy 7 de marzo del 2024. Pues ya el tiempo está corriendo velozmente, o como decía un poeta, veloz y ligero, como primavera en flor. Se acercan los tiempos de la primavera en Europa y se acercan los tiempos también de primavera acá en el Caribe, porque hoy hubo amenazas de lluvia, ¿cierto, doctor Guido? Pero en el Caribe no hay primavera. No hay pues, las estaciones, obviamente, pero usted sabe, cuando comienza a llover, las primeras lluvias, al campesino le dicen, llegó la primavera. Hay un disco de Alejo Durán que se llama La Primavera. Se llama La Mujer y la Primavera. La Mujer y la Primavera. Bueno, hoy tenemos un invitado de muchos quilates. Mucho honor, amigo nuestro, ¿verdad, doctor Guido? Sí, sí. General de la República, retirado, pero general de la República. El general Jaime Vega. Muy buenas noches, general. Y muy buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo está, mi general? ¿Qué le pasó? ¿Me escucha? Sí, estamos escuchando perfectamente, general. Bueno, perfecto. Saludados, muy buenas noches, Toño, muy buenas noches, doctor Guido, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, hacer el trabajo, donde quiera que se encuentren las personas que nos escuchan. Quiero presentarme un momentico, soy retirado, oficial retirado, como decía Toño, de la Policía Nacional, con el grado de Director General, ya desde hace 7 años, y tuve la fortuna de trabajar en Córdoba y específicamente en el municipio de Sagún, por allá por el año de 1996, y por lo tanto conozco muy bien la región, la idiosincrasia, de igual manera la idiosincrasia caribe, porque además del departamento de Córdoba conozco casi que la totalidad de los municipios de Sucre, Bolívar, Atlántico, Alto del Magdalena y de esta hermosa región. Por lo tanto, pues con el tiempo que transcurrió en mi vida laboral en esta región, pues aprendí a conocer la idiosincrasia, la cultura, toda esa deliciosa gastronomía, y quedan amigos como el amigo Toño, con quien compartimos ratos tanto profesionales como de diversión, en el entendido que en esa época el amigo Toño hacía parte de la administración municipal con el doctor Huelvas, como secretario de gobierno. Yo era el comandante del distrito y desde entonces compartíamos la pasión por la bicicleta. Entonces, pues ese grupo maravilloso con el que entrenábamos todos los días, todavía subsisten algunos como ciclistas y otros de pronto ya no están activos en el deporte, pero son entrañables amigos como Augusto Moncada, como Lobo y otros tantos que con seguridad conocen muy bien en el sector, en la población. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, para la ciudadanía de Sagún también. Este es un programa que no solamente tiene acogida aquí en Sagún, sino que también tiene acogida allende al municipio. Nosotros hemos recetado sintonía hasta de Nariño, Argentina, España, México, etcétera. Entonces nos están viendo por todas partes. Ya usted sabe que el mundo se convirtió en un pañuelo, una bolita pequeñita, como decía también un juglar nuestro de por acá, una bolita pequeñita se convirtió el mundo. Ya con esta nueva tecnología, el internet y todas esas cuestiones, pues la realidad virtual está a la mano. Y ahora que vamos a alcanzar 5G. General,
Aquí, doctor Guido, vamos a hablar sobre la cuestión de cómo ve usted la seguridad del país. ¿Captó la pregunta, general? Sí, sí, señor. Pero ¿Cómo ve el momento sobre la seguridad del país? bueno, ¿Hemos retrocedido, hemos avanzado? bueno, es un momento bastante álgido, como muchos que ha vivido la historia de nuestro país. Es un momento álgido porque estamos en unos procesos de negociación, en unos procesos de estabilidad política que están poniendo a prueba nuestra democracia, como lo fue la marcha del día de ayer. Y por tanto, pues se tiene que, como se dice, hilar muy delgadito, trabajar todo con guantes de seda, porque si no, lo que hemos construido durante tanto tiempo, pues se nos puede ir al traste. Recuerde que quien no repasa su historia está condenada a repetirla. Entonces, esos momentos aciagos cuando, hablando de la región, Toño, hablando de historia de la región, recuerde que en los Montes de María no se podía transitar. La gente de Sincelejo a Cartagena se iba en avión, porque demoraba más esperando el avión y abordándolo y en los tránsitos en el aeropuerto que lo que demora en un vehículo. Pero por el tema de las pescas milagrosas estábamos secuestrados. Entonces, eso fue un periodo muy aciago y recuerden, o mejor, tuve la oportunidad de trabajar en Bolívar cuando todos los Montes de María estaban atemorizados por la guerrilla. Allá mandaba Martín Caballero. Entonces, la carretera entre Carmen de Bolívar y Zambrano fue la última carretera que presentaba cierres nocturnos a nivel nacional. Y ese trabajo, pues fue un trabajo articulado entre toda la fuerza pública, con la voluntad política, para lograr reducir a las FARC. De pronto, las juventudes no tienen presente cómo fue esa evolución, pero justamente en los Montes de María se le dio el primer o uno de los primeros grandes golpes a la FARC. Eso fue el 29 de octubre del año 2007, cuando en un bombardeo se dio de baja a Martín Caballero y a 16 guerrilleros más. Previo a eso, se había dado de baja al negro Acacio, por allá por Cumaribo, por el Bichada. Eso había sido en septiembre. Pero, sin embargo, estos eran dos guerrilleros muy importantes, pero no eran parte del secretariado. El secretariado hasta ese momento había sido intocable. Venía desde el año 1964 y más atrás que se crearon las FARC, invicto. Entonces, pues el Estado en ese momento estaba arrodillado por el poder de estas personas, pero poco a poco venía recuperando. El golpe contundente que marcó la derrota militar de las FARC, que la llevaron a la postre a una negociación, justamente está cumpliendo 16 años, o ya cumplió 16 años, el 1 de marzo del 2008, cuando se da de baja a Raúl Reyes en la frontera de Colombia con Ecuador. Recuerden ese capítulo que fue un capítulo donde el presidente Hugo Chávez en ese momento ordenó movilizar tropas y los Sukhoi a la frontera en el norte de Colombia, pues amenazando en guerra por haber hecho esa operación en territorio ecuatoriano. El presidente en ese momento era Correa. Entonces ahí empezó el declive de las FARC. En ese mismo mes de marzo muere el segundo hombre de las FARC, que fue Iván Ríos. Iván Ríos muere en el eje cafetero porque su jefe de seguridad, por ganarse la recompensa, lo traiciona, le quita lo mata, le propiciona, le dispara, le quita una mano para presentar como prueba. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en el mismo mes ya hay 2 miembros del secretariado que fueron aniquilados. Siguen muchos más golpes, con pequeñas estructuras, con comandantes de frente, comandantes de compañía. Pero el 22 de septiembre del año 2010
se da de baja a uno de los tipos más odiados por el tema de los secuestrados que tenía la FARC, porque era el carcelero y era un tipo que era muy prepotente, que era el Mono Jojoy. Entonces, ante todas esas bajas, ahí estamos viendo que lo que no había pasado en 30 años o más tiempo, se logra en un lapso de tiempo muy corto, que fue dar de baja a 3 miembros del secretariado. Entonces, más otros importantes cabecillas. Como les decía, ahí se despejó el tema en los Montes de Bolívar, en el Carmen de Bolívar. Entonces, empieza la negociación ya con el gobierno del señor presidente Santos, y estando ya la negociación avanzada, se da de baja a Alfonso Cano, que era el máximo líder de las FARC, el 4 de noviembre del 2011. Ahí es cuando asume Timochenko. Y lo demás, pues ya es historia más reciente, lo que fueron los procesos de negociación y demás. Entonces, ¿por qué es bueno repasar esta historia? Porque acorralar esta agrupación, llevarla al plano de que a una negociación, no hablemos de si fue buena o fue mala, pero esa negociación no fue gratis. Entonces, ellos no llegaron a la mesa de negociación sino después de que sufrieron todas estas bajas. Entonces, pues no fue fácil, y esas zonas pues fueron liberadas. Ustedes conocen cómo está ahorita los Montes de María, que usted puede pasar a cualquier hora, no se reportan pescas milagrosas, pero cuando empieza el desgobierno en materia de seguridad, pues hay unos que son bandidos y hay otros que se hacen pasar por bandidos para empezar a atemorizar a la población. Entonces, todos estos grupos, nosotros sabemos que se nutren inicialmente del narcotráfico, porque es la fuente donde vienen más recursos. Y en segundo lugar, pues después viene lo que es el boleteo, la extorsión, a veces inclusive sin el conocimiento de los comandantes de estos grupos. Entonces, en este momento, pues estamos viendo que vuelve a presentarse esa situación, porque el fenómeno de las autodefensas, que en su momento se movilizaron y demás, recuerde que nos dejaron unas bandas criminales. Y en el país, exactamente en el Catatumbo, todavía existe un grupo que tiene sus antepasados, son gente que fue del EPL. En este momento se conocen como la banda criminal de los Pelusos, pero son quienes junto al ELN y a la FARC tienen en este momento el Catatumbo bajo su control en el tema de narcotráfico, y dominan toda la frontera, o esa frontera permeable es la que les permite refugiarse en Venezuela y dedicarse a actividades del narcotráfico aquí en Colombia. Entonces, pues, ese es como un panorama, digamos, de lo que fueron las FARC, de cómo llegan a ese proceso de negociación, porque fue el grupo más poderoso. Tal vez ustedes recuerdan, o todos los aquí presentes, o los más jóvenes de pronto no, recuerdan las imágenes cuando la zona de distensión en el presidente del doctor Pastrana, la presidencia del doctor Pastrana, donde mostraban un poderío, pero era algo inverosímil. Podían formar 2.000, 3.000 hombres bien uniformados, armados y equipados. Entonces, acabar, como les digo, con eso fue algo que no fue fácil. Para la historia de la región donde están ustedes en este momento, yo me encuentro en Bogotá, hay otro tema en el cual pude participar, y de pronto quiero repasarlo pues para que entendamos cómo era ese momento antes del año 2000. Existían 15 municipios en Bolívar que no tenían policía, otros tantos en Córdoba, pero eran menos. Esos 15 municipios, para los que conocen el sur de Bolívar, empezaban en San Jacinto del Cauca, que queda al lado de Nechí, y bajaba uno bordeando y se encontraba con Achí, Tiquicio, Pinillos, se metía a la derecha para la serranía de San Lucas hacia Montecristo, se hallaba bajando por Artillo de Loba, Barranco de Loba, Margarita, frente al banco está el Peñón, baja uno más y frente a la Gloria se encontraba con Arenal, Río Viejo, Regidor,
y seguía uno bajando hasta llegar a Cantagallo. Todos estos municipios no tenían policía. Se me quedó Altos del Rosario, se me pasaba en la memoria. Estos municipios, al no tener policía, pues era un campo de fútbol, como diríamos deportivamente, para los bandidos. Y recuerden que ahí, en ese sector, en la Serranía de San Lucas, era donde estaba el COSE, el Comando Central del ELN. Cuando se llega con la policía, como le digo, en operación en la cual participé desde la parte logística y administrativa, cuando esa región dependía toda, o sea, no había metropolitana en Cartagena, sino era una sola unidad a nivel policía. Entonces, en esta región, pues ya la guerrilla del ELN se sale de ahí porque obviamente que el acceso les quedó bien complicado. Y aparte de eso, pues existían ya grupos de autodefensa que también entraban en confrontación con estos grupos. Al debilitarse, de igual manera, empiezan las confrontaciones que siempre ha existido entre el ELN y las FARC por los lados de Santa Rosa del Sur, en la parte más al sur del departamento, valga la redundancia. Entonces, esa estrategia, hablo de los 15 municipios donde yo participé, pero se replicó a nivel nacional, en el Cauca, en el Tolima, en donde todos sus alcaldes que despachaban desde la capital, porque el fenómeno era ese. Usted llegaba a un municipio de esos de Bolívar que les narré, y el alcalde tenía una oficina en Cartagena. Entonces él despachaba desde allá y las cosas que necesitaban para el municipio, pues las compraba y las enviaba en un camión, porque él no podía llegar a gobernar. Eso obviamente que cambió, y ustedes ya conocen lo que es esa región, lo hermosa. Quien no conozca la Ciénaga de Montecristo, no conoce lo que es un espectáculo de la naturaleza. La Ciénaga de Montecristo, si no han tenido la oportunidad de navegar por allá, es tan grande que para navegar y encontrar las salidas, cuando íbamos nosotros ya nos guiamos por el GPS. Si no, tiene que ser usted un vaquián de la región, porque si no se pierde. Es una cosa maravillosa, es un atractivo inmensa, es un atractivo natural, en donde después de que deja uno el río y logra la ciénaga, puede necesitar navegar uno 1 o 2 horas para alcanzar determinados sitios. Y de ahí navegamos por esa ciénaga, porque de ahí hay que atravesar la ciénaga, guiado por GPS, como les decía, y meterse uno por un río más pequeño, se me olvida el nombre, para llegar hasta Montecristo, que es... Sí, señor, claro, metido a la montaña. El doctor Guido sí lo conocía. ¿No la conoce? Bueno, esa se llama la ciénaga. Entonces, toda esa naturaleza, todo ese tipo de cosas, pues es maravilloso. O sea, para mí la vida es benigna al haberme permitido conocer todo eso. En Cartagena conoce uno personas que son del departamento de Bolívar, pero no conocen sino la capital o los pueblos por ahí cercanos. El sur casi nadie lo conoce, porque es que Cantagallo se encuentra en lancha como a algo menos de 1 hora de Barrancabermeja. O sea, ya es mucho más cerca de Santander y la gente sale por allá. Entonces, ha cambiado la seguridad. Por decir algo, en Santa Rosa del Sur, la ilegalidad por el tema de la coca era muy grande. Ha disminuido, pero era muy grande. Allá podía encontrar usted 50, 60 vehículos de placa venezolana circulando en ese territorio. Y llegaban a ese municipio 6 o 7 carrotanques con gasolina, pues para un municipio que es pequeñito. Entonces todos esos eran insumos para el procesamiento de la coca. Posteriormente la policía, más arriba, hay un sitio que se llama Buenavista, un corregimiento que se llama Buenavista, instaló, o sea, para ir subiendo más hacia la zona más conflictiva de esa cordillera, porque allá, como le digo, hay tanto producción de coca como el tema de la explotación ilegal del oro. Bueno, entonces, señor. Entonces estamos regresando con esta paz total a esos tiempos. Pues, porque usted nos dice, el quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí, correcto. Entonces, lo que digo es que cuando ustedes
ven que quedaron unas disidencias, que siempre son grupos pequeños, pero ustedes ven la magnitud que están tomando esas disidencias, pues entonces estamos retrocediendo en el fortalecimiento de esos grupos. Lo están haciendo. Y ustedes ya ven que de igual manera ya se empiezan a escuchar anuncios de grupos irregulares de autodefensa. Entonces, los grupos gaitanistas, autodenominados gaitanistas, ya también quieren meterse en el proceso, pero ya también hablan de zonas de control y demás. ¿Y qué quiere decir? Pues que esa confrontación que había logrado el Estado eliminar y había logrado tomar el control de esos territorios, están regresando. Entonces, ¿quién queda en medio de esa confrontación? Pues la población. Entonces, obviamente que eso, quien tiene fincas, quien tiene ganado, quien tiene inversiones por allá, pues con seguridad que empieza a pensar en fortalecerlas o aplazar cualquier fortalecimiento, hacer inversiones nuevas. Lo que esto genera, ¿no? Lo que esto genera. Entonces, como lo digo, no quiero ser asiago en esas apreciaciones, pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Entonces, señor. Freddy Sierra, ¿usted sabe quién es ese personaje de Sahagún? Sí, señor. Rey Vallenato. Rey Vallenato. Doctor Guido, nos envió un cordial saludo, Freddy Sierra. Saludo cordial para él. Saludo cordial al amigo Freddy Sierra, Rey Vallenato del año 1995, si la memoria no me falla. Vea, si sabes. Señor, está por ¿Usted ahí. sabe más que el doctor Guido? Bueno, de Vallenato. Bueno, mire, Freddy Sierra, tuve el honor de que tocara en un evento familiar justamente en Sahagún, que fue el bautizo de mi hija. Mi hija la bauticé estando allá en Sahagún. Y cuando eso, pues Freddy Sierra había sido, eso fue en el año 96, Freddy Sierra había sido el Rey Vallenato del año anterior. Entonces, pues un cordial saludo al amigo Freddy Sierra, deseándole todos los éxitos de esta vida. Entonces, amigos, doctor Guido, amigo Toño y todos que nos acompañan, eso es como parte de la historia macra de lo que fue un conflicto en donde el actor principal eran las FARC. Hay otro actor que siempre ha estado, no se ha ido, que es el ELN. Este actor, pues ustedes han visto de que no ha sufrido, al menos en los tiempos modernos, porque en la operación Anorí fueron casi aniquilados. Pero hubo un presidente en esa época que les consideró como una especie de amnistía y el ELN se fortaleció. Estamos hablando de la época de los hermanos Vázquez Castaño. Ya después asume el cura Pérez, y recuerden que el cura Pérez murió de enfermedad natural. Entonces el ELN nunca ha recibido golpes contundentes por parte de la fuerza pública. Y ustedes pues han visto los intentos de negociación con ellos y demás, y pues se mantienen en la actualidad. Este grupo tiene una situación diferente a las FARC, que ellos son mucho más federados. O sea, las agrupaciones que tienen su sede, donde están delinquiendo en diferentes partes del país, tienen mucha más autonomía, y entonces a veces se genera conflictos internos, porque pues son más federados, tienen otro tipo de organización diferente a lo que era las FARC. Entonces, pues como colombiano, recuerde que el que más sufre en la guerra es el soldado, y el más feliz cuando la guerra termina, pues es el soldado, porque para el soldado el trabajo no termina. El trabajo, pues simplemente, si se acaba la guerra, pasa a otros quehaceres que requiere la patria. Como lo han dicho, un ejército dedicado a construir ferrocarriles, a construir puentes, a hacer carreteras con sus ingenieros militares. Lo hacen, pero podrían fortalecer mucho más. Conozco un ejemplo de una carretera que estaban construyendo entre Tibú y El Tarra los ingenieros militares, pero con toda la complicación del tema del desorden público por allá. Entonces, pues estas son cosas a que se dedican los soldados. Y obviamente, si hablamos de los militares y si hablamos de los policías, pues tenemos que dedicarnos a lo que debe ser la policía. La policía significa, la palabra policía viene del griego politeía, que significa ciudad, estado, orden, disciplina. Entonces la policía tiene que dedicarse a eso, a que no a los temas de convivencia, a que la gente no deje de ambular animales por las calles, a que la gente respete las señales de tránsito, a que la gente no haga bulla,
Esas son las cosas iniciales de policía. Y cuando eso se organiza, pues entonces se logra llegar a la seguridad como tal. Porque pues tras el desorden es donde vienen todos los fenómenos delincuenciales. Entonces uno ve la proliferación de motos sin placa, la proliferación de gente que anda sin las medidas de seguridad, con el riesgo que eso conlleva. Entonces una sociedad que no tiene disciplina, uno ve un niño manejando una moto. Imagínense, si ese niño con esa moto atropella a alguien, a ese papá se le forma un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque tiene que responder civilmente por las lesiones o por la muerte de alguien. Entonces, con el agravante, pues, de que el menor de edad estaba infringiendo otra serie de normas, que si no tiene un seguro, tiene que pagarlo de su bolsillo. Aparte de eso, se ve la indisciplina. Como, bueno, todo ese tipo de cosas, pues es lo que maneja la policía, pero muchas veces pues nos distraemos en otras ocupaciones y no se pueden cumplir esas situaciones. Recordemos en las escuelas y las escuelitas y los colegios, donde cuando el profesor no llegaba por ese motivo, se reemplazaba por un policía. Y el policía daba clase por 2 o 3 meses, mientras el departamento, el municipio, quien fuese, nombraba el reemplazo. O si llegaba a un pueblo un policía que era especialista en X o Y materia, pues iba a dar clases en el pueblo. Pero en este momento no hay el tiempo para eso, no hay la gente, no hay el tiempo para eso. Entonces, pues ojalá se pudiese uno regresar a eso. Así como ven ustedes los policías en Estados Unidos, que va un policía con su patrulla y en un pueblo hay 2 o 3 policías. Y es otro tipo de cultura, pero pues por ahora tenemos que tratar de mantener lo que hemos logrado después de un gran esfuerzo. Porque, señor. Falta de respaldo del Estado. Del gobierno. Del gobierno. El gobierno es el ejecutor del Estado. Sí. Y no hay respaldo físico de ninguna forma ni para las Fuerzas Armadas ni para la policía. Empezaron con el descabezamiento de los estamentos más altos de estas entidades y la gente de la experiencia, de la inteligencia, del manejo, salieron forzados de la fuerza. Sí, pues bueno, en ese aspecto, lo primero viene la confianza en el gobierno, porque recuerde que la democracia es eso. O sea, la democracia yo no puedo aceptarla cuando el presidente me gusta y no aceptarla cuando no me gusta. Entonces, en estos momentos, pues fue un gobierno elegido por el voto popular que está poniendo en práctica sus políticas. De pronto a muchos no nos gustan, a otros sí les gustan, pero lo que se ve, como digo, lo que se ve públicamente, pues es de que este tipo de negociaciones y demás conllevan pues un riesgo. Entonces, no podría decir exactamente cuáles son las instrucciones que tiene la fuerza pública, porque yo ya estoy retirado, pero simplemente sí, como ciudadano simplemente solicitaría que en lo posible a nivel regional, a nivel nacional, no se pierdan estos esfuerzos y se fortalezca, por el contrario, lo que ya tenemos. Entonces, el pie de fuerza, todos los programas que se tienen, porque pues es la persona llamada a responder cuando hay un problema. ¿Quién? El militar, el policía, el miembro de la fuerza pública. Y siempre estaremos ahí. Policía. No diría que debilitados. No diría que debilitados. Recuerde, como les digo, pues, o sea, si yo soy policía y hay un proceso de paz, pues de igual manera era cuando estaba el proceso de paz con las FARC. La contraparte del gobierno en su momento decían que le estaban entregando el Estado, que estaba no sé qué, no sé cuándo. Entonces, pues ahí entra como un debate político, ¿sí? Donde la persona... Entonces, pero decir que están debilitadas, pues no lo diría, porque hasta el momento el personal con el que tengo la ocasión de interactuar, de pronto lo que he podido escuchar es de que ante tantas, ¿cómo se llama eso? Como organizaciones que están negociando, hay algunas áreas en donde no es fácil decir, bueno, aquí hay una persona armada, este está negociando, ¿de qué grupo hace parte? El que está en cese de hostilidades, el que está... ¿Cuál es la situación
Entonces, pues de pronto ese tipo de cosas es lo que, porque por lo demás, pues el personal está recibiendo su salario, está recibiendo sus dotaciones, todo de manera normal. Entonces, como le digo, simplemente el gran riesgo es de que, como dice el adagio popular, recuerde que en la sabiduría popular está condensado todo lo que hay en la vida. El mal ejemplo cunde. Entonces dicen, no, pues si en tal lado hay disidencias, pues digamos aquí que también somos disidencias y montemos un grupito y empecemos a pedir plata y empecemos a extorsionar. Entonces, ahí el delincuente está en eso. Como la modalidad de la extorsión carcelaria. Pues como en las cárceles, esta gente logran meter estos celulares y allá quién va a ir a capturarlos, entonces desde allá empiezan a extorsionar y hay gente que todavía cae en ese tipo de llamadas. Entonces ahí es donde tiene que actuar de manera articulada, pues todo el engranaje del Estado. Entonces, pienso que estamos a tiempo. Está deteriorando la inseguridad en el país. Parece no, pues yo siento que estamos en un estado de inseguridad grande, doctor Guido. Sí, se está deteriorando la seguridad, no la seguridad, inseguridad. La seguridad, perdón. Con absoluta seguridad. Sí. Que estamos, pero sobre todo, más allá de los hechos, de las estadísticas y demás, es lo que siente la gente, lo que percibe. Entonces, eso no es sino hablar con algún amigo que viva en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que simplemente ve las noticias. Entonces, los comentarios que hacen y demás ya empiezan a notar con preocupación ciertas cosas. Entonces, pues, eso es lo que se vende a nivel internacional. Por lo tanto, pues, Penchi Bula le envía cordial saludo. Gracias. María Mercado también. Gracias. Continúo. Sí, mi general, entonces. Bueno, entonces como veníamos hablando, todo este tipo de cosas, y si retrocediéramos, tal vez lo hablamos hace poco, si retrocediéramos un poquito más la historia y llegáramos por allá como a la época de los 50, de los 60, recuerde que nosotros salimos de una gran confrontación, lo que se conoció como la violencia, cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y que salimos de eso con un acuerdo político que se llamó el Frente Nacional. O sea, no sé si haya como memoria al respecto. Y justamente, terminando el Frente Nacional, el último presidente del Frente Nacional fue el doctor Misael Pastrana Borrero. Las elecciones donde ganó el señor presidente, o fue electo el señor presidente Misael Pastrana Borrero, fueron el 19 de abril de 1970. Ahí arrancó el último periodo del Frente Nacional. Señor. Venezuela. Gracias, señor Manuel. Muchas gracias. Entonces le decía que ese 19 de abril se llevaron a cabo las elecciones y como hubo acusaciones de fraude y demás, por eso nació el M-19. M-19 significaba eso, 19 de abril, movimiento 19 de abril. Ese fue el día de las elecciones. Y ya ustedes pues recuerdan qué fue el M-19, el proceso de negociación, o mejor, las acciones que hicieron a lo largo de su historia, el proceso de negociación. Ellos se desmovilizan en el año de 1987. Y entonces, cuando se desmovilizan, lo hacen con una fuerza inusitada, al punto de que cuando eso fue la constituyente, tiempo después fue la constituyente, la asamblea, y lograron un número de escaños enorme. Quiere decir que esta constitución pues fue producto de, o sea, la historia es un engranaje, ¿no? Entonces mire que viene la violencia, logran terminarla con el Frente Nacional y posteriormente pues en el último periodo surge otro motivo de discordia, que ahí fue cuando el general Rojas Pinilla, quien había en el año 53 tomado el poder, pues supuestamente era el que iba ganando. Es una historia que se escucha, que
hasta que se fue la transmisión de televisión iba ganando a Rojas Pinilla y amaneció perdiendo y ganando Misael Pastrana Borrero. Entonces, presidente Llera. sí, señor. Entonces, esa pues es la situación, como digo, que se va engranando, y entonces ha sido como una herencia. Entonces, mire, que el Frente Nacional, supuestamente en el último periodo, donde ya debía ser como armonía, surge un nuevo motivo de discordia, que es la plataforma, la excusa, como se quiera llamar, para el nacimiento del movimiento M-19. Que, pues, recuerden todos que lo más notorio del M-19 fue la toma del Palacio de Justicia, que eso fue el 6 de noviembre de 1985. Entonces, con el holocausto del Palacio de Justicia y demás. Entonces, bueno, de todos esos momentos de violencia y demás, pues digo, hago como un repaso de lo que me acuerdo, es pues para tratar de repasando la historia, decir, pero no podemos volver a repetir eso, porque los que sufren son los mismos, y cada día que pasa, pues vemos el dolor que muchas personas viven, el desorden en sus regiones. Entonces, esa fue una época también bastante complicada, porque recuerden, no sé si les suena el nombre de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que fue el único que yo recuerde, de que todos estos grupos lograron unirse en una coordinadora para tratar, pero ni así de esa manera, uniéndose todos, lograron llevar al país pues a ser un país no viable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos volver a retroceder a eso. Vean, les puedo contar otra historia. Cuando trabajaba en Cartagena, como comandante de distrito, tuve la oportunidad de participar en las reuniones donde vinieron los dueños o gerentes de las principales aerolíneas navieras del mundo. Estoy hablando del Royal Caribbean y de Princess Cruises. Entonces, ellos vinieron justamente a mirar cómo estaba la seguridad. Y recuerde que le estoy diciendo que los últimos, viene la gente a Cartagena y le estamos diciendo que entre Carmen de Bolívar y Zambrano, que queda a 2 horas de recorrido, tenemos que cerrar las carreteras porque sale la guerrilla y porque hay todo este tipo de problemas, pero tocaba vender la ciudad, tratarla de vender la ciudad. Entonces se creó cuando eso un programa especial para proteger la gente que llegaba en los cruceros. Entonces, pues son cosas de vender el país, porque son unas cifras muy grandes en materia económica, lo que deja un crucero cuando atraca en Cartagena. O sea, el solo derecho al muelle, el mercado que compran, los turistas que bajan y demás. Entonces, si no se mantiene eso, pues recuerde que el terrorista cumple aquella máxima que dice que usted mata a uno y asusta al resto. Entonces estas empresas son muy celosas con los protocolos para autorizar que sus barcos lleguen a una población. Entonces eso no se puede perder. Porque pues Cartagena recuperó ese sitial. Porque es que imagínense, ¿cómo es posible que no se pueda ir de Cartagena a Sincelejo por tierra? Entonces, esto pues en cuanto a lo que es la seguridad. Pero yo pienso que aprovechando el escenario, es hacer la invitación a las personas a que tenemos que ser proactivos. Como digo, la democracia es que el que gana es el que manda. Y cuando vemos que no está haciendo lo que tiene que hacer, pues ocurre la protesta que ocurrió en el día de ayer. Una protesta ejemplar, una protesta decente y demás, que es donde le decía al gobernante, mire, está haciendo las cosas mal, eso no es así, yo pienso que tal y tal y tal y tal cosa. El gobernante pues ya tomará las decisiones que considere, si escucha o no escucha a esa otra mitad, porque hablemos de mitad y mitad que lo eligió y mitad que no lo eligió. Entonces, es lo que ocurre. Y en este tipo de cosas, entonces empieza, como se dice,
vuelve la seguridad popular. En río revuelto, ganancia pescadores. Entonces, todos esos funcionarios de segundo o tercer nivel que ven como desorden administrativo, pues aprovechan para tratar de lucrarse. Entonces, ve uno los escándalos en donde dice uno, bueno, pero imposible que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI, donde todo está en línea, todo es visible, nuestras vías son libros abiertos, porque la información de cualquier funcionario está en internet, desde la hoja de vida hasta su declaración de renta, todo ya no hay, todo está ahí, ya no hay secreto. Entonces bueno, eso es lo que nos espera para Colombia, pues es de que las instituciones democráticas, la separación de poderes exista, la prensa haga su trabajo. Siempre la prensa ha hecho su trabajo de esa manera. Entonces siempre surge de pronto el encontrón y demás. Entonces el llamado y rogándole a Dios que nuestro país conserve su camino, su senda democrática. Por eso se dice que la república, la principal característica de una república es la separación de poderes. Entonces hay que tener esperanza de que esto funcione, y pienso que estas advertencias que hace la gente marchando y protestando y alzando su voz, pues es lo que tiene que escuchar el gobernante. El gobernante, pues de pronto, como se dice, de labios para afuera, puede pensar que no está escuchando esto, que esto es insignificante, pero con seguridad que tiene que hacer una evaluación mayor sobre, pues, todas estas situaciones que conlleva a que se presenten estas marchas, que, pues, a diferencia de las que se presentaban anteriormente, hace unos 3 años, pues han sido marchas pacíficas donde no se agrede a nadie y no se daña a nadie. Entonces, pues no se necesita la intervención de la fuerza pública, que pues conlleva el uso de la fuerza. Es eso, o sea, en la guerra mueren, como se dice, pecadores, mueren inocentes y demás. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que no se quiere llegar. Y lógicamente que estas cuestiones, pues es una especie de guerra, es una confrontación donde no hay armas de fuego en ocasiones, pero sí hay piedras, sí hay vandalismo, sí hay armas blancas. Y bueno, la historia es reciente. Entonces, ojalá pudiésemos superar todo eso y vivir como colombianos. Este es un país muy hermoso. Aquí tiene que haber espacio para que todos convivamos en paz y que las siguientes generaciones... Les voy a dar un dato, Toño, ¿no? Este año cumplió mi curso 40 años de haber ingresado a la escuela. Y llevamos, de esos 239 profesionales, pues ya se hizo el aporte, 56 muertos. 56 muertos. Entonces, cuando nos reunimos con los compañeros a recordar los amigos, sí, que fulanito de tal murió en Morales, en el sur de Bolívar, en una toma guerrillera de tal cosa. Que fulano de tal, sí, murió en la lucha contra Pablo Escobar. Fulano de tal, sí, le derribaron el helicóptero en Putumayo. Fulano de tal, murió en tal lado. Otros murieron en un accidente de tránsito. Un compañero murió saliendo de misa cuando la guerra contra Pablo Escobar, los sicarios lo mataron en la entrada de la iglesia. Y cosas como esa, ¿no? Entonces, imagínense, son 56 familias, 56 mamás, 56 papás, 56 familias que perdieron de mi solo curso. Entonces, eso es una locura. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Entonces... Y más polarizado, general. Sí, con seguridad. Y eso es donde no podemos llegar nosotros. Porque es que la polarización da eso. O sea, por eso es que hay que acudir a los mecanismos democráticos y pues especialmente al diálogo. En el diálogo donde dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? A eso es que me refiero cuando digo que si repasamos la historia, pues todos estos grupos guerrilleros tienen la excusa perfecta para irse al monte. Entonces ahora podrán tener la excusa perfecta para arrancar otros grupos nuevos o reactivar los que ya existían. Entonces es lo que no podemos permitir, y pues tenemos que abogar porque se solucione por la vía democrática. Total. En la política de la paz total no creemos. Creemos que ese rumbo es equivocado. ¿Cierto, doctor Guido? Sí, total. Yo no comparto. Ese rumbo es equivocado.
Bueno, de igual manera les digo que quiero guardar esperanza, quiero que si esa equivocación es así como la están percibiendo ustedes, que nuestros mandatarios la perciban de igual manera, pero pronto, y que tomen las medidas para redireccionar eso que no está funcionando. O sea, quiero creer que hay todavía esperanza. O sea, estamos, este mandato, este gobierno va apenas en la mitad, entonces pienso que puede tener tiempo todavía de redireccionar este tipo de situaciones anómalas que se pueden estar presentando. Y bueno, pues como les decía, estará el pueblo vigilante para acompañar. Yo soy escéptico que el gobierno redireccione, no escucha. Hoy nada más escuchaba yo un político, mi directo amigo, de que parece que no escucha. El presidente no escucha. Parece que se le estuviera hablando a una pared. Toma las decisiones que él crea que son pertinentes. Y en esto, en una democracia, hay que saber escuchar y tomar decisiones. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Ahí viene el tema de lo que es ser político y lo que es ser gerente, saber administrar. Entonces, una cosa es saber hacer la política. Entonces, la política me llega al poder. Pero cuando estoy en el poder, la principal actividad del que está en el poder es administrar los recursos. Entonces, si yo no tengo idea de cómo se administran los recursos, o tengo ideas muy vagas y demás, pues voy a tener inconvenientes. Entonces, es lo que se está hablando, de que en los puestos principales, fundamentales del Estado, pues puede llegar una persona porque los requisitos lo permiten. Que esté bien intencionada puede ser, pero la tecnocracia se requiere, o sea, eso está como si usted tiene un problema de salud y dice, no, pues vamos aquí, que no me atienda el doctor que es especializado, sino que me atienda ahí el portero, que es bien intencionado y como conoce aquí cómo funciona esto en medio, entonces pongámoslo a él, que es buena gente. Entonces, así como en esa disciplina no se puede permitir eso, pues en las otras tampoco se debería permitir. O sea, pues el día que nombremos fiscales, que ni siquiera sean abogados, pues ahí sí ya apague y vámonos. Entonces lo mismo pasa en la administración. La administración, para que a uno le suelten, que es el caso de la policía, y les cuento que estudia uno en la policía. En la policía uno es administrador policial, que es como administrador de empresas, pero para administrar la policía. Y solamente los comandantes de departamento, cualquier comandante de departamento que usted conozca, tiene mínimo 30 años de servicio. Entonces son 30 años de experiencia, donde primero uno administra o dirige, comanda 20 policías en una estación, después pasa a un distrito con 150, después pasa a un distrito más grande con 500, así, hasta llegar a una región de 21.000, de 22.000 hombres. Y posteriormente, pues el máximo espacio que es llegar a dirigir los 160.000 hombres que tiene la Policía Nacional. Y es cordial saludo. Muchas gracias por el reporte. El problema general es que, por ejemplo, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa es una persona que siempre ha sido crítico y, entre comillas, enemigo de las fuerzas militares y de la policía. No es congruente con el cargo sí, que tiene. Sí, hay ciertas cosas, o sea, pues digamos, vuelvo y digo, quiero confiar en que estén bien intencionados, pero por decirlo, pues hay cosas que pues no entiende uno como administrador. Por decir algo, cuando uno está, y quienes han estado en las administraciones municipales o en cualquier sitio, pues uno trata de jalar presupuesto para su sector o para su unidad. Si yo estoy trabajando en Córdoba, en el interior de la policía, pues quiero que me manden carros, que me manden plata. Y bueno, en este caso, cuando arrancó, pues el señor ministro se dio 800.000 millones de presupuesto, casi 1 billón de pesos del presupuesto de la oferta pública. Entonces, pues son políticas que, como usted lo dice, si a mí me lo preguntan, ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso? Cuando veo es que todos los ministros tratan de pedir, ¿cómo decir yo? No, descuéntenme a mí para que cojan la plata para otras cosas.
cuando hay tanta necesidad. Es que cuando uno está en los pueblos es donde se da uno cuenta que hasta para pagar el recibo de la luz a veces de las estaciones de policía hay inconvenientes para la gasolina, para las llantas de las motos, bueno, para todas esas cositas. Entonces, bien lo dice el doctor Guido, pues esa incongruencia con seguridad que en algún momento empieza a salir a flote, porque pues la plata, de cómo va a reemplazar esos recursos para comprar los uniformes y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, vuelvo y les insisto, veo cosas que esperaría que no sigan avanzando, cosas que no, en lo personal, como digo, no veo que esté bien el descontrol en algunas situaciones. Ahora, con el tema de los medios de comunicación tan fáciles, cualquier grupo ya montó un canal, pero con una edición, hoy estoy viendo unos videos de un grupo irregular, pero con una edición, mejor dicho, mejor que la que tiene Caracol o que tiene RCN o cualquier canal de televisión. O sea, se ve que hay organización, se ve que hay métodos. O sea, no fue un tipo que cogió un videito ahí y lo montó, sino que está eso totalmente organizado. Sí, señor. ¿Cómo ve usted el rompimiento de las relaciones comerciales de Colombia con Israel? Usted sabe las consecuencias, los efectos que puede tener en el armamento de nuestro problema de seguridad de nuestro país. Sí, bueno, pues lo más importante de ahí, yo veo es que nosotros, pues quienes han sido nuestros socios de tanto tiempo, que nos han acompañado en estas batallas, en estas guerras, en este trabajo, pues esos socios no podemos dejarlos de lado, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pues cuando hemos tenido todos estos trabajos de que estamos hablando ahora, contra los diferentes flagelos, pues esas organizaciones de inteligencia internacionales han sido muy importantes para el trabajo que hace la policía, porque ya todos los delitos están internacionalizados. Entonces, pienso que reemplazar equipos y demás, pues con la plata se compra en cualquier lado, eso no sería un inconveniente. Pero sí lo importante de las relaciones es que siempre hemos tenido. ¿Lo tiene Israel? Por supuesto. Pero sí, pues entendería uno que si están haciendo una migración, pues tendrían que haber pensado, bueno, ¿cómo reemplazamos esto? ¿No? Si no hago esto, pues tengo que reemplazarlo de alguna manera. Entonces, si están haciendo algo de manera responsable, pues tienen que tener, como se dice, el plan B. Esperemos que esté siendo de esa manera. Pero yo pienso que más, como digo, más que los elementos, es esa relación, porque es una inteligencia muy fuerte la que tiene ese país. Esta no va a ser la primera ni la última entrevista. Próximamente lo estaremos molestando. Más adelante vamos a hablar sobre cosas más de nuestro deporte, de otros tópicos de nuestra sociedad. El próximo martes vamos a tener aquí de invitado al doctor Jorge Robledo, que nos va a hablar sobre medio ambiente, sobre las importaciones del gas, la opinión de él sobre la importación de gas, la propuesta que hay, ¿no?, de gas de Venezuela. ¿Sobre qué más era, doctor? No, con el doctor Robledo hay material para... Vamos a hablar también sobre economía, sobre el decrecimiento, sobre el Producto Interno Bruto. Todos esos tópicos también los vamos a tocar con él el próximo martes. Porque dicen que el Producto Interno Bruto, el gobierno sí lo está incrementando. Ajá. La prueba está en los ministros, los jefes de departamento que acaban de nombrar, de posesionar. Ah, sí, ya lo entendió la sátira, general. Ya, seguro. Sí, ya entendió. O yo. Lo que dijo el doctor Guido, que el Producto Interno sí lo estamos incrementando, porque está el director de Planación, está el DPS, está Gustavo Bolívar. Pues personas que no son las más idóneas para ocupar esos cargos. En el próximo programa vamos a hablar sobre política y tecnocracia versus tecnocracia, que es un tema interesante. Muchas gracias por
la invitación, a todos los amigos que nos escucharon. Espero vernos pronto por allá. Espero recuperar la carrera ciclística de Sahagún. Un saludo también, es compositor, uno de los grandes compositores de la tierra. Excelente, maravilloso. Bueno, mi general, muchísimas gracias, muchas bendiciones, saludos a toda su familia, Gracias. Nos veremos próximamente en este programa, estaremos en contacto. Gracias. Y por acá lo esperamos para ver si salimos en bicicleta. Gracias. Bueno, general, que esté bien, feliz noche, cuídese Feliz mucho. noche. Gracias. Doctor Guido, entonces, el próximo martes hay un break en cuestiones de las corraleas, ¿no? Sí, venimos con el doctor Robledo y esperamos hacer también otro programa picante. Bastante picante y va a ser bastante amplio porque hay muchos temas bastante agudos y bastante polémicos y bastante de choque, porque el doctor Robledo es muy polémico. Y es una persona De carácter. de carácter e ideal para nuestro programa, porque habla claro. Hay que hablar claro. Bueno, amables televidentes, muchas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares. Hernán Petro nos envía un saludo. Muchos saludos para don Hernán Petro, muy amable por habernos dejado entrar a sus hogares y que Dios los continúe bendiciendo.